Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, para continuar con nuestro estudio de este Evangelio, de este libro que ha sido de tanta bendición para cada uno de nosotros. Lucas capítulo 6, y vamos a leer versículos 37 al 45. Lucas 6, 37 al 45. Dice así: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Les dijo también una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias que podemos abrir tu palabra, leer tu palabra como lo hemos hecho, y ahora pedimos que estés con nosotros y nos guíes al explicar tu palabra. Y luego, al entender lo explicado, que podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, que nos dé convicción a cada uno de nosotros, que no pensemos en otro que hace tal y tal cosa, pero en nosotros mismos y cómo debemos presentarnos ante ti de manera correcta y actuar ante ti de manera que te agrada a ti como un discípulo de Cristo. Pedimos que nos bendigas, que estemos atentos a tu palabra y que la profundidad de tu palabra penetre en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús está dando aquí en Lucas capítulo 6 lo que conocemos como el Sermón del Monte. Es el paralelo a Mateo capítulo 5, 6 y 7, que conocemos mucho mejor, ¿no?, que este pasaje. Pero no importa, es lo mismo. Y Jesús ha sido muy claro acerca de quién entra en el reino de Dios y quién no entra en el reino de Dios. Y nos ha dicho en versículos 20 al 26, ha hecho una comparación entre el que es bienaventurado y doblemente bendecido con el que es condenado y va a juicio. Y habla del que entra por la puerta estrecha que lleva a la vida y, por otro lado, el que entra por la puerta amplia que lleva a la perdición. Entonces tenemos el mendigo en estos versículos, el humilde, el hambriento por la justicia de Dios, el que llora por su pecado y aún sufre por la causa de Cristo. Ese es bienaventurado. Ese es bienaventurado.
Y Jesús después se mueve a mostrar que aquel que es bienaventurado, en versículos 27 en adelante, aquel que tiene el reino de Dios, Jesús dice, debe amar como Dios ha amado. Entonces decís, bueno, yo soy del reino, yo tengo el reino, yo soy bienaventurado. Y Jesús dice, bueno, como discípulo mío, amás como Dios te ha amado. Entonces esta persona ama a sus enemigos. Esta persona hace bien a sus opresores. Esta persona ora y bendice a los que lo insultan. Hace lo que otros quieren que ellos hagan con él. Entonces, ¿qué está haciendo al demostrar este amor? Está imitando la bondad y la misericordia de Dios hacia él. Entonces, el bienaventurado que tiene el reino de Dios ama como Dios ha amado, sacrificialmente, incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, a toda persona, especialmente a aquellos que son sus enemigos. Y al amar a Dios o amar a otros como Dios lo ama, Jesús llega a esta tercera sección de su mensaje. Y en esta tercera sección del mensaje pasamos del amor del discípulo a la vida fiel del discípulo. La vida fiel del discípulo. Entonces, en versículos 37 y 38 vamos a ver el espíritu del discípulo. El espíritu del discípulo es que él exhibe la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Y después vamos a ver en versículos 39 y 40 el discipulador del discípulo. Y vemos que el discipulador es Cristo, el mejor maestro. Y en otra semana, porque no vamos a llegar hoy, vamos a ver tercero, en versículos 41 y 42, la autoexaminación del discípulo, donde él mira su propio mal antes de juzgar el mal del otro. Y cuarto, el fruto del discípulo, en versículos 43 al 45, que el fruto de este discípulo es que él produce fruto bueno, porque su corazón es bueno ante Dios, porque Dios ha hecho una obra en él. Y cada uno de estos puntos, en versículos 37 al 45, está en contraste al fariseo, está en contraste al hipócrita, porque el hipócrita juzga a todos. Porque el hipócrita es un maestro ciego, guía de ciegos. Porque el hipócrita tiene una viga en su ojo, mientras que él está tratando de sacar la basurita del ojo de su prójimo. Porque el hipócrita produce solo fruto malo. Entonces hay este contraste. Entonces las comparaciones del mensaje de Jesús continúan, porque comenzó con una comparación entre el bienaventurado y el condenado, y luego una comparación entre el amor del creyente y el amor del mundo, y ahora una comparación entre el discípulo fiel de Jesús y el hipócrita, el fariseo. Y eso es lo que vemos aquí, y lo vamos a ver por 2 semanas diferentes. Entonces la pregunta que hago en esta mañana es, ¿sos un discípulo o sos un fariseo? ¿Sos un discípulo o sos un fariseo? ¿Sos un seguidor de Cristo o sos un hipócrita? Y vamos a ver 4 virtudes del discípulo fiel de Jesucristo. Entonces lo primero que vemos allí está en versículos 37 y 38, y vemos el espíritu del discípulo, el espíritu del discípulo. Y Jesús aquí nos da 4 mandatos. Ya ven cómo Jesús enseña, es mandato tras mandato, tras mandato, tras mandato, todo el tiempo. Y aquí vemos 4 mandatos más en versículos 37 y 38. Y el primer mandato es, no juzguen y no serán juzgados. No juzguen y no serán juzgados. Quizás el refrán más conocido de la Biblia, ¿no? Quizás el versículo más citado de la Biblia. Más usado en el mundo entero, más usado por el mundo entero. Y seguramente las personas que citan esto quizás no conocen ningún otro versículo de la Biblia, pero este lo conocen bien. Este lo conocen bien. Quizás no saben que hay un Antiguo y Nuevo Testamento, pero esto lo saben bien. Quizás no saben nada de la salvación, pero saben este versículo. ¿Y por qué lo conocen bien? Porque a nadie le gusta que le juzguen. ¿Por qué lo conocen bien? Porque siendo que no te gusta que te juzguen, cada uno tiene su propio estándar de vida y cada uno vive de acuerdo a su verdad. ¿Y quién sos vos para decirle que lo que está haciendo está mal? Entonces su forma de vida no debería ajustarse al estándar de nadie más o ni aún de la palabra de Dios.
Entonces, ¿por qué conocen bien este versículo? Porque lo que realmente vemos es que el hombre ama las tinieblas y cuando el hombre es juzgado en sus tinieblas por la luz, se enoja, se enfada y defiende su pecado y dice, vos no debes juzgar, vos no debes juzgar. Jesús mismo dijo que no juzgues. Y cuando un creyente le dice, estás viviendo en pecado, estás haciendo mal, estás viviendo en desacuerdo con la palabra de Dios, la respuesta inmediata es, ¿vos estás juzgando? ¿No dijo Jesús que vos no tenés que juzgar? ¿No la han escuchado? Yo la he escuchado. ¿Quién sos vos para juzgar? ¿Quién te dio a vos el derecho de juzgar? Dios es el que juzga. ¿Vos te llamás cristiano y seguidor de Jesús y juzgás? Qué mal cristiano que sos. No, y obviamente dice esto para que pueda andar según Él quiere y como quiere. Y así el incrédulo, pero no solo el incrédulo, sino también el cristiano carnal hace esto. Y determina que según este versículo, y según Mateo 7:2, que dice que los que juzgan serán juzgados, mira esos dos versículos y dice, ningún creyente nunca puede traer juicio sobre otra persona. Nunca. Pero ¿significa que todo juicio está prohibido? ¿Es esto de lo que está hablando Jesús? Porque en otros pasajes Jesús enseña lo contrario a ese principio, no lo contrario a lo que dice acá, lo contrario a ese principio mal interpretado. Porque en Juan 7:24 Jesús mismo dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Ahí está diciendo que juzguen, pero está diciendo cómo deben juzgar. En Mateo 7:16, que es el pasaje paralelo a este, Jesús dice, por sus frutos los conocerán, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Está diciendo, ¿cómo juzgás el árbol? Por el fruto que sale. Y vos lo juzgás. No diciendo si es bueno o malo, pero viendo qué clase de árbol es. Pablo dice, en 1 Timoteo 5:20, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Entonces uno dice, no, yo peco, pero vos no me podés juzgar. No, Pablo dice que como iglesia lo debemos hacer. En 1 Corintios 5, hablando de la disciplina de la iglesia, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, Dios nos enseña que hay que juzgar, pero nos enseña cómo debemos juzgar. Entonces, si entendemos eso, ¿cuál es la prohibición acá? Porque si no es que no puedo juzgar nunca, ¿de qué está hablando cuando dice no juzguen y no serán juzgados? Porque debemos entender que este es un mandato, y es un mandato presente, y es un mandato continuo, y es un mandato para cada cristiano. Vos no debés estar todo el tiempo juzgando a los demás. Entonces, ¿de qué habla? Bueno, como todo en la palabra de Dios, la clave está en su contexto. No puedo extraer el versículo de la Biblia y decir significa lo que yo quiero que signifique, sino que tengo que entender qué significa dentro de su contexto. Y si seguimos un poquito más en versículos 41 y 42, vemos que allí está la clave. Este juez es el que tiene la viga en su ojo, que no le permite ver nada más allá de donde está él parado, pero él va mientras tiene la viga en su ojo y quiere quitar la mota del compañero. Por decirlo de otra manera, él tiene una madera gigantesca que está saliendo de sus dos ojos, que le bloquean toda su vista, y necesita una lupa para ver la pequeña basurita que está en el ojo del prójimo. Es esta persona. Ignora su pecado, concentrándose, y su pecado mucho mayor, concentrándose en la falta del prójimo. Es esta persona que está juzgando. Y condena a otros por sus pecados cuando él mismo hace lo mismo y de manera mucho peor su propio pecado. Juzga lo que él debería ser juzgado por lo que está haciendo. Por ejemplo, y Mateo nos da muchos ejemplos en el Sermón del Monte. Esta persona juzga al que no ha ofrendado de manera sacrificial, mientras que él solo ofrenda para que otros lo vean. Esta persona juzga al que no ora de manera suficiente al Señor, mientras que él solo ora en las sinagogas y en las esquinas de la calle, donde todos lo pueden ver.
Esta persona juzga a otros por comer con recaudadores de impuestos y pecadores, mientras que él nunca se acercaría a un pecador para predicarle el evangelio. Y se apresura a juzgar en otros los que son sus propios pecados. Un buen ejemplo de esto es David. Ustedes recuerdan en 2 Samuel capítulo 12 que David, en vez de ir a la guerra, se quedó en su palacio, y cuando estaba en su palacio él vio a Betsabé, envió a llamarla, Betsabé la trajo, durmió con ella y Betsabé quedó embarazada. Y quedando embarazada, David trae a Urías, su marido. Y David engaña a Urías y le dice, anda y quédate en tu casa, porque quería que duerma con su esposa para que el bebé que nazca parezca que fuera de Urías. Y Urías es tan leal al rey que dice, no, yo no me voy a ir a mi casa. Y no puede encontrar la forma de que Urías esté con su esposa. Entonces lo que hace David es asesina a Urías. Lo manda al frente de la batalla y básicamente le dice que lo maten. Asesina a Urías. Entonces Dios envía al profeta Natán a hablar con David. Y el profeta Natán le cuenta una historia a David y le habla de que habían dos hombres. Había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas vacas y tenía muchas ovejas y tenía muchas cosas, pero el pobre solo tenía una pequeña corderita que la trataba como su hija. La había comprado y la había criado y crecía junto con él y junto con todos sus hijos y no tenía básicamente nada. Esa corderita comía de su pan, tomaba de su agua, le daba de comer, le daba un lugar para dormir. Y dice el pasaje que era como una hija para él. Esto es lo que hacía este hombre. Entonces vino un viajero de lejos a visitar y estaba el rico y vino a ver al rico y el rico no quiso tomar de sus ovejas, sino quiso tomar de sus vacas. Y dijo, yo no voy a dar nada de lo mío. ¿Y qué hace el rico? Toma la única corderita que tiene el otro hombre y se la quita y usa eso para darle a este viajero. Entonces nos dice el pasaje que se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Se enoja. Dice, ¿cómo puede ser? Y dice, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Y él juzga a este hombre y él condena a este hombre y las próximas palabras de Natán son, tú eres este hombre. Esto es lo que vos hiciste. Esta fue tu acción. Entonces no vayas a juzgar a otra persona cuando este sos vos. David, sos un hipócrita. Y David sufrió mucho como consecuencia de su pecado. Esta persona es el más grande pecador de todos, que le encanta juzgar continuamente a los demás, los motivos de los demás, por qué hacen las cosas, el andar de los demás, la vida de los demás, y lo hace sin misericordia y sin bondad. Versículos 35 y 36 desaparecen. Lo hace sin la misericordia de Dios. Entonces, no juzguen, está hablando del juicio del hipócrita. El que se cree que está en otro estándar de santidad. El que cree que Dios lo ha puesto en esta tierra para ir a todos y ir desenmascarando a cada uno y diciendo cómo tienen que salir de sus pecados mientras Él abunda en más pecado que ellos. Esta persona asume que Él es la autoridad y Él es el estándar de rectitud. Entonces juzga a todos los demás según su estándar. Y juzga a todos menos a uno, a sí mismo. Porque no usa la misma regla con sí mismo que usa con los demás. Este es el fariseo, que vive de manera pecaminosa y se cree justo y se cree tan santo en su propia opinión, pero en realidad juzga a otros con un estándar que Dios no le dio. Por ejemplo, lo he citado muchas veces en la serie de Lucas, pero Lucas 18:10 pega justo acá, donde habían 2 hombres que subieron al templo, un fariseo y un recaudador de impuestos, y el fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces él tiene su propio estándar. Dios no lo mandó a ayunar 2 veces por semana. Pero él tiene este estándar. Y con este estándar él juzga a los demás. Y la Biblia dice que el recaudador de impuestos se fue justificado, pero el fariseo no.
Y el fariseo fue juzgado según él juzgaba a los demás. El mandato de Jesús es contra el juicio y la condenación del hipócrita hacia otros. Cristo está condenando el juicio de mi propia autojusticia sin misericordia y sin amor por los demás. Entonces, cuando dice acá no juzguen, es dejar de criticar con un espíritu de falta de compasión. Deja de criticar con un espíritu crítico y orgulloso, como si vos fueras el juez, porque el juez es Cristo. El juez es Cristo. Y en Mateo 7:2, el pasaje paralelo, Jesús dice, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Es la misma frase, pero de manera positiva, acá es de manera negativa. Entonces dice, no juzguen, no juzguen. ¿Y cuál es la promesa? Y no serán juzgados. Esta construcción en el griego, el no es umei, más un subjuntivo que significa lo siguiente. Es la prohibición más fuerte que existe en todo el Nuevo Testamento, en todo el griego. Esta es la máxima prohibición. Está diciendo no de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, ni en este mundo, ni en otro, ni en el presente, ni en el futuro. No hay forma de que vos seas juzgado. No hay forma bajo el cielo que te juzguen. Es una certeza. Es una promesa de Dios. Vos podés estar seguro de esto. Si vos no juzgás, no serás juzgado. Ahora, siendo una prohibición y siendo una promesa segura, nos muestra de qué está hablando no ser juzgados. Esto no está hablando de que el mundo no te va a juzgar, porque el mundo te va a juzgar, lo juzgues o no. Cuando vos vivas para el Señor, te van a juzgar. Vos llegás a una fiesta y mientras estás entrando y vos no lo escuchás, dicen, ahí viene el santito. ¿No? Ya te están juzgando. Y cuando vos entras a una pieza de diversión y se callan todos, vos ya sabés que te estuvieron juzgando. Ahí te están esperando. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del juicio de Dios. Y solo de Dios. Si vos juzgás a otros con un estándar propio de tu propia rectitud, podés estar seguro que Dios te va a juzgar a vos de la misma manera y no te va a ir bien. Te juzgará con el juicio que juzgás a otros. Pero si vos continuamente juzgás con juicio recto y no juzgás en esta manera, podés saber que Dios tampoco te juzgará así, sino que Dios tendrá la misericordia y la bondad sobre ti que ha prometido. Entonces del juicio pasa a la condenación. Y dice el segundo mandato, no condenen y no serán condenados. Este segundo mandato va de la mano con el primer mandato. Es el paso natural de juzgar a tu prójimo, que cuando lo juzgás, lo condenás. Es lo que hizo David, juzgó a este hombre que inventó Natán en una historia, pero juzgó a ese hombre y lo condenó. Es lo que hizo el fariseo, juzgó al recaudador de impuestos y lo condenó. Entonces yo juzgo y terminó condenando a la otra persona. Entonces lo blasfemo ante otros. Y lo calumnio, invento historias para que los demás no lo quieran. Y arruino su testimonio y siempre lo quiero derrumbar. Es la condenación sin misericordia por mi prójimo. El que condena, Jesús dice, será condenado de la misma manera. Lo dice de manera negativa. No condenen y no serán condenados. La regla que aplicás con otros, Dios la va a aplicar con vos. Pero el que ha experimentado el amor de Dios, por eso lo pone después de versículos 35 y 36, ¿no? Nosotros tenemos un título en la Biblia, pero sácalo, seguí del 36. Cuando has experimentado la bondad de amor siendo ingrato y perverso, como dice el 35, y has experimentado la misericordia de Dios, y seguís el mandato de versículo 36, sean misericordiosos como Dios es misericordioso, entonces lo más lógico es no condenás. No condenás. Y cuando no condenás, no serás condenado. Por el contrario, tenemos el tercer mandato. Jesús pasa de lo que no debe hacer el discípulo a lo que sí debe hacer el discípulo. La vida cristiana no es una serie de mandatos de lo que no podés hacer, también es una serie de mandatos de lo que sí debes hacer y podés hacer y tenés el privilegio de hacer. Entonces, 2 mandatos negativos seguidos de 2 mandatos positivos. Vemos aquí en versículo 37 al final y el principio de versículo 38. El primero es, perdonen.
perdonen y serán perdonados. Esta palabra perdonar, apolúo, es liberar, es soltar. Porque el que no perdona, ¿sabe lo que no hace? No suelta, no lo libera, no lo deja salir, lo tiene ahí y crea una raíz de amargura. Su boca dice lo perdono, pero su corazón dice lo contrario. Perdonar es olvidar. Hebreos capítulo 8, versículo 12, Dios dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí y no recordaré tus pecados. Una vez que vos borrás algo, ya no lo ves, ya no está ahí. Dios borra y ya no recuerda más. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y debemos ser honestos, ¿no? No se lo admitís a nadie, pero Dios sabe tu corazón. Yo lo perdono, pero ¿sabés lo que me hizo? Y yo le perdoné todo lo que me hizo. Y déjame contarte todo lo que me hizo, para que vos sepas lo grande que fue mi perdón. Y lo único que demostramos es que nos acordamos de todas las faltas. Ahora, ¿es difícil olvidarse? Sí, y más si es continuamente pecan contra ti. Pero Dios borra, Dios olvida. Y Dios es el ejemplo de cómo debemos perdonar, cómo debemos soltar, cómo decir, bueno, Señor, lo dejo en tus manos, me olvido de eso. Me olvido de eso. El perdón expresa la bondad y la misericordia de Dios, de versículos 35 y 36. Sean ustedes misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Y cómo es la misericordia del Padre? Bueno, hay muchos pasajes que podríamos ver. Déjenme mencionar uno, Salmo 103:8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Entonces, si yo tengo que ser misericordioso como Dios, ¿cómo es misericordioso Dios? Escuchen esto, dice, no nos ha tratado según nuestros pecados. Dice, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque a mí cuando alguien me hace mal, si soy muy cristiano, le digo, bueno, que el Señor le pague sus iniquidades, ¿no? Y espero ese día en Facebook, cuando lo veo arruinado, digo, pobrecito, ¿no? Porque quiero pagarle. Pero debo ser misericordioso como Dios. Debo perdonar como Dios perdona. Dice, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es la misericordia de Dios. Andá fuera, por si te olvidaste. Mirá el cielo, trata de tocar las nubes. Es inalcanzable. Ese es el perdón de Dios. Alguien te hace mal, y mal, y mal, y mal, y vos decís, bueno, ya lo perdoné suficiente. Andá fuera, mirá el cielo. Decís, tengo que perdonar, como es de grande el cielo. O el oriente y el occidente. Tratá de unir el oriente y el occidente. Y decís, bueno, el mundo es redondo y cuando en algún lugar se encuentran, no, parate afuera y tratá de mirar dónde se unen el oriente y el occidente. No se unen. Así de lejos Dios borra nuestros pecados. Entonces debo perdonar y debo perdonar como Dios perdonó. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose. Y esta palabra aquí habla de caris, gracia, mostrando gracia unos a otros, así como Dios también nos perdonó en Cristo. Entonces, ¿cómo perdono? Como Dios perdonó. Como Dios perdonó. ¿Y cuántas veces debo perdonar? No seas como Pedro, Señor, ¿hasta 7 veces perdono? ¿No? El número perfecto, 7 veces. Y Jesús le dice, no, infinitamente perdona. Infinitamente. 70 veces 7. Y no hagas la multiplicación, Pedro. Seguí perdonando. ¿Cuántas veces nos perdonó Cristo? Contalas. Contá todas las veces que te perdonó Cristo en la última década. O quizás en la última semana. Incontables. De la misma manera debo
perdonar. ¿Te imaginás si Dios actuara como nosotros, que perdonamos y perdonamos y perdonamos y después llega un punto, no, yo ya no puedo perdonar más, llegué a mi límite, ya está. O, bueno, perdono pero lo olvido. Entonces yo voy al Señor en oración, confieso mi pecado y Dios dice, te perdono. Y a las horas me dice, pero me acordé de esto, ¿eh? No, Dios no es así. Entonces debemos perdonar como Él ha perdonado. Entonces, ¿qué ha hecho tu prójimo? Perdoná, perdoná. Dice, perdonen y serán perdonados. ¿Por qué? Porque el que perdona, perdona porque ya ha sido perdonado por Dios y Dios continuará perdonándolo. Finalmente, el mandato de versículo 38, el cuarto mandato es, den y les será dado. Den y les será dado. Entonces comienza con un mandato que todo el mundo interpreta mal para decirte que no lo juzgues, y termina con un mandato que muchas veces también se interpreta mal. Dar y les será dado. Entonces alguien te dice, y no está hablando de esto, ofrendá. Ofrendá porque debes dar al Señor. Y cuando das al Señor, ¿qué pasa? Él te dará más. Vos pones 1.000 pesos en la ofrenda, en la esquina vas a encontrar 10.000 pesos. ¿No? ¡Wow! Entonces pongo 10.000, ¿no? Y me dan 100.000. Espero que sean los billetes de 20.000, porque si son billetes de 500, te los van a robar antes que los agarres. No funciona así. Entonces, si es así, yo ofrendo para recibir más, entonces yo ofrendo por razones egoístas, por mí. Yo ofrendo para que yo reciba, para que yo tenga más. No se trata de Dios. Yo ofrendo para hacer una inversión. Mira, puedo poner en el banco, invertir, pero Argentina nunca podés saber si te va a salir bien. Pero con Dios puedo invertir y mira, Él me va a dar más. Increíble. Y si doy en abundancia, ¡wow! En abundancia voy a tener más. Entonces doy al Señor y me hará prosperar materialmente. No. Primero, la Biblia no enseña eso en ningún lado, pero eso no es lo que está diciendo acá. Nada que ver. No habla de ofrendar y recibir más. Y lo que pasa con esa clase de enseñanza es que cuando doy y no recibo nada materialmente, me enojo con Dios, aunque Dios no tiene la culpa. Y el que te enseñó, ¿sabes lo que pasa con él? Él toma tu ofrenda. Y él recibe un montón. Entonces el que dio y no recibió de manera egoísta, está enojado, y el que te enseñó a dar para que él reciba, él también lo hace de manera egoísta. No es lo que habla. ¿Cómo sabemos de qué habla? Bueno, ¿cuál es el contexto? Tenemos que volver a todo lo que está diciendo. En todo capítulo 6 no menciona ofrenda. No leí todos 7 para recordar exactamente, pero creo que no menciona ofrenda, porque esto sería de ofrenda, no tiene nada que ver con eso. ¿Cuál es el contexto? El contexto aquí es perdonar. El contexto es no juzgar como un hipócrita y condenar al otro. ¿Y por qué habrían 3 mandatos iguales, después uno que no tiene nada que ver? No es así. Esto está directamente conectado al perdón y está directamente conectado al amor de Dios. Entonces continuamente es la persona que da y da y da generosamente, con gracia, con amor a los demás. Y Jesús está comparando 2 disposiciones de un discípulo, el hipócrita, egoísta, que está juzgando y condenando, con el discípulo fiel que está perdonando y dando, y siendo generoso. ¿Y cuál es el resultado de esta generosidad? Miren este versículo, es increíble. Reciben abundancia, mírenlo. Jesús da un ejemplo de un recipiente en el cual ponen grano. ¿Sí? Ponen el grano. Entonces Él dice, den y les será dado. Y nos lleva por como 4 puntos. ¿Sí? El primero es que les será dado medida buena, medida excelente, una medida perfecta. Entonces vos tenés tu recipiente y empiezan a llenarlo de grano y lo van a llenar hasta arriba para darte la medida exacta que vos tenés que recibir. Pero después sigue y empieza a usar palabras que decimos, ¿qué tiene que ver esto con lo que está pasando? No entendemos, hay que estudiarlo, ¿no? Y dice, apretada, porque cuando ya el grano llegaba a la superficie del recipiente, entonces, si eran buenas personas, ¿no? Lo apretaban
y lo apretaban para que baje, para que entre más grano. Entonces, eso está diciendo Jesús. Te da una medida buena y después lo aprieta para poder poner más. Y después dice remecida. Entonces después cuando se sigue llenando, lo empiezan a sacudir, lo empiezan a golpear para que agarre todos esos baches, todos esos lugares y lo siguen apretando y sigue bajando para poder poner más grano. Y cuando ya llega a la cima del recipiente que ya no tiene dónde más ir, miren lo que dice. Y rebosante, y vaciarán en sus regazos. Entonces cuando ya el grano llega a lo más alto, se sigue poniendo y poniendo y poniendo y se empieza a rebalsar y empieza a caer y empieza a caer sobre sus piernas. Y en ese tiempo usaban su túnica que tenía un bolsillo acá que era para estas cosas y todo lo que caía lo guardaban en el bolsillo y se lo llevaban. Entonces la persona se lleva su recipiente y una bolsa llena de grano porque rebosó, porque era más allá de lo que podía contener. Y Jesús usa este ejemplo. Vos das y das y das con generosidad. ¿Y sabés qué? Nunca vas a decir, Dios, ¿ves todo lo que yo hice y vos? No, porque Dios te va a dar de manera sobreabundante y va a poner bendiciones en tu vida, te va a dar bendiciones. Y cuando vos decís, wow, mira todas las bendiciones de Dios, Él va a empezar a empujar el grano para abajo y te va a seguir dando bendiciones. Y vos decís, wow, no puedo más, no puedo tener más bendiciones. Y Dios va a empezar a sacudir, ¿no? Para cubrir todo bache. Y vos decís, wow, mira todo. Y va a empezar a caer sobre tus piernas. No vas a tener cómo agarrar todas las bendiciones de Dios. Pero la persona que no da, vive quejándose ante Dios. Porque no recibe todo esto. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Pero cuando yo perdono y yo doy con generosidad, Dios me da sobreabundantemente, no puedo contener todas sus bendiciones. Y lo mejor de todo es que el día que muere voy al cielo, voy a experimentar una gracia que lo que experimenté acá es nada comparado a eso, va a ser increíble. Esta es la generosidad de Dios por vos y por mí, y es la generosidad que nosotros debemos tener por los demás, siempre dando y dando y dando y dando y dando, y después siempre recibiendo, porque Dios nos da generosamente. Este es el espíritu del discípulo fiel, versículos 37 y 38. Y te pregunto, ¿qué tal vos? ¿Qué tal vos? ¿Este es tu espíritu? Ahora, si somos honestos, todos tenemos cosas en las cuales trabajar. No nos vamos diciendo, bueno, gracias a Dios, a mí me fue bien eso. Pasé el examen y ya había otro que tengo que juzgar por allá. No entendimos nada. Todos tenemos que trabajar en estas cosas. Pero te pregunto, ¿tu vida caracteriza el que juzga y condena a los demás sin misericordia, según tu estándar de piedad, que no es en ninguna manera mejor que la de tu prójimo? ¿O tu vida caracteriza perdón? No juzgar, no condenar, perdón, con la gracia, la bondad y la misericordia de Dios que Él ha tenido hacia vos. La Biblia dice, no serás juzgado. La Biblia dice, no serás condenado. La Biblia dice, serás perdonado. La Biblia dice, recibirás en abundancia. Qué hermoso que es ser un discípulo fiel del Señor. Cada mandato tiene una promesa. No juzgues, Dios no te juzgará. En ninguna manera, nunca. No condenes, jamás serás condenado. Perdoná, serás perdonado. Da, Dios te dará. Este es el espíritu del discípulo. Y esta es la vida que va a vivir, una recompensa segura de su Padre. Entonces te pregunto, ¿vos perdonás con generosidad? Dios te suplirá en abundancia. Segundo, pasamos del espíritu del discípulo al discipulado del discípulo. Al discipulado del discípulo, en versículos 39 y 40. Dice así, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo después de que se ha preparado bien será como su maestro. ¿Sabes que hay gran importancia en quiénes son tus maestros? Hay gran importancia en quiénes son tus maestros.
Y Jesús introduce acá una parábola. Es un ejemplo, una historia, una ilustración para que podamos entender los principios que ha demostrado. Y esta persona que vemos acá en esta parábola es la persona que juzga y condena a los demás. Este se cree piadoso, este se cree grande en su propia justicia, este es el juez de todos los hombres y él establece la regla final para todos y es el que condena a todos. ¿Y cómo es este hombre? Ciego. Es ciego. Entonces Jesús dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Vos viendo dejarías que otro ciego te guíe? Vení que te vendo los ojos y yo te llevo. ¿Sí? Dame la llave del auto, yo te manejo. ¿Sí? Siendo ciego, ¿buscarías la ayuda de otro ciego? ¿Es lo que querés? ¿Que él te lleve y te guíe a todos lados? No, un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego no ve el camino. Un ciego no puede andar por el camino. Un ciego no ve el peligro que hay por delante. Hace poco vi un video, viste que siempre salen estas cosas en las redes donde tenés que hacer un reto o algo, como pavadas como que se tiraban hielo en la cabeza, todas esas pavadas que hacen, ¿no? Y hay uno nuevo donde se vendan, hay un cuadrado en el piso y tienen que marchar así por 1 minuto y tratar de mantenerse en el cuadrado. ¿Lo vieron? ¿Alguien lo vio? ¿Y qué pasa? Mírenlo. Nadie se queda en el cuadrado. Y vos estás con... ¿Quién no? No lo probé todavía, pero cuando lo pruebes decime. Todos se salen del cuadrado porque no ven. Piensan que están derechos y algunos van para adelante, algunos para atrás, algunos para el costado, se chocan con algo. Es muy gracioso. El ciego no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. Y aunque sea para nosotros hoy, entendemos que el ciego tiene más posibilidades y las calles son más derechas y tenemos veredas y tenemos un montón de cosas diferentes y vemos cómo el ciego se puede arreglar, aunque difícil lo puede hacer. Pero en Israel en el primer siglo no era así. El camino era duro, el terreno era duro. El terreno estaba lleno de agujeros y de pozos y de hoyos. Y estos no son pequeños pozos como los nuestros, ¿no? No es como cuando vas caminando en la vereda, pisás una baldosa un día de lluvia y ¿qué pasa? Te empapás todo, ¿no? Con agua sucia. No, no son pocitos así. Estos son hoyos grandes, que te caíste y no puedes salir. Y el ejemplo es que, dice acá, no caerán ambos en un hoyo. Acá tenemos 2 personas en un hoyo y no pueden salir. No encuentran la forma de salir. Están los dos en la perdición. Entonces un ciego guiando a un ciego es lo peor que te puede pasar. Entonces, ¿quién es el ciego? ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando? Yo creo, y hay muchos comentaristas que no lo creen, pero que está hablando del fariseo. Ahora, ¿por qué? Pues no voy a decir algo sin justificarlo. En Mateo capítulo 15, versículo 12, Jesús dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Y Jesús responde en versículo 14, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿De quién está hablando? De los fariseos, con exactamente el mismo refrán. En Mateo 23, 24 también los llama ciegos, cuando en Mateo 23 es cuando Jesús condena a los escribas y fariseos vez tras vez tras vez, y dice, Mateo 23, 24, guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. El fariseo creía que veía. El fariseo creía que podía guiar a otros, creía que era un hombre de Dios. Y Jesús dice, sos un ciego, sos un ciego. Y te estás cayendo al hoyo y estás guiando a otros al hoyo. En Mateo 23, 15 dice Jesús, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Esto hace el ciego. El ciego no conoce el perdón de Dios. El ciego no experimenta la misericordia y la bondad de Dios. El ciego es un religioso, un legalista, un soberbio, un orgulloso, alguien que tiene su propio estándar de rectitud en el cual juzga a todos y está ciego guiando a otros ciegos al hoyo, a la perdición, al abismo.
al lago de fuego eterno, que es el gran hoyo, del cual nadie saldrá. El ciego guía a otros al hoyo. Entonces, ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tu maestro? ¿Hacia dónde te está guiando? ¿A dónde te está llevando? ¿Te enseña la palabra de Dios? ¿Te guía a Cristo? ¿O su mensaje es mensaje de palabrerías y opiniones y visiones y pavadas? De su propia rectitud. Debo buscar a alguien que me guíe por el camino correcto. Miren versículo 40. Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Hoy en día vos podés asistir a esta iglesia y escuchar la palabra de Dios, pero también en la semana vos podés leer libros que te ayudan a crecer, que hay un montón. Tenemos libros acá que pueden llevar. Tenés maestros que podés escuchar en YouTube, en Spotify, en redes, que te enseñen. Vos mismo podés aprender de otros mentores, de otras personas que te ayuden en tu crecimiento espiritual. Pero vamos al primer siglo. En el primer siglo, el maestro fue la única fuente de enseñanza. No había una biblioteca para ir a estudiar. Era el maestro. Y solo el maestro. Y ningún discípulo podía sobrepasar al maestro porque todo lo que aprendía venía del maestro. Entonces, lo mejor que podía hacer el discípulo es ¿qué? Ser como su maestro. Entonces era muy importante a qué maestros seguían, porque miraban los maestros que habían y decidían a quién seguían para ser como ese maestro. Y más tiempo el discípulo pasa con el maestro, más se va convirtiendo en ese maestro. Entonces es sumamente importante elegir el maestro correcto. Y dice aquí que todo discípulo, cuando se prepara bien, llega a ser como su maestro. Ahora hay que entender esto, que no es que todo discípulo siempre será como el maestro, no dice cuando se prepara bien, cuando toma las palabras que le enseña y las hace, cuando vive como el maestro. Y entonces llega a ser como él, como su maestro. Entonces nuevamente la pregunta es, ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tu maestro? ¿El que te guía al hoyo o el que te guía a Cristo? ¿Quién es tu maestro? ¿El que acude a tu egoísmo? ¿El que te promete salud, riqueza y prosperidad? ¿El que predica una salvación por obras? ¿O mantener la salvación por obras? El que enseña que no importa cómo vivís luego de la salvación, el que dice que Dios permite libertinaje en tu vida y toda clase de pecado y total no pasa nada, el que elige lo que quiere enseñar de la palabra de Dios y todo lo demás lo esconde, lo evita para no tocar ciertos temas, todo a su conveniencia y de acuerdo a cómo vive. El que dice lo que la audiencia quiere escuchar, o por otro lado, tu maestro es el que te enseña la verdad sin importar el costo. El que te predica el evangelio que Cristo predicó y el evangelio de Cristo que va a ofender al incrédulo y va a hacer que hagan lo que hicieron con Jesús diciendo esto es muy duro y abandonan. El que expone tu pecado por medio de la palabra. El que te guía con amor a la santidad. El que te enseña el estándar altísimo de Dios y hace todo lo posible para ayudarte a que cada día crezcas a ser más como Cristo y alcanzar ese estándar. El que te guía a Cristo. ¿Quién es tu maestro? Porque hermano, vos serás como tu maestro. Serás como tu maestro. Vos nunca llegarás a ser más que Él, sino como Él. Y tu fin es ser exactamente como Él. Entonces, ¿sabés lo que necesitas? Un maestro que te guíe al gran maestro, a Jesucristo. Porque vos podés llegar a ser más que yo, no es muy difícil. Pero yo te quiero guiar a Cristo, que es el gran maestro. Y esa debe ser nuestra meta, ser como Él. Entonces buscá el maestro que te guía a Cristo. Buscá el maestro que te guía a Cristo porque su camino es perfecto. Buscá el maestro que te enseña a Cristo porque solo sus enseñanzas son verdaderas. Buscá el maestro que ejemplifica a Cristo porque el ejemplo de Cristo es sin tacha y sin pecado. Y así serás conformado y transformado cada día más al maestro, a Jesús.
¿Cómo lográs ser como Cristo? Siendo discípulo de un discípulo de Cristo. Y el progreso del discípulo está limitado a la enseñanza del maestro. Si el maestro es un fariseo, así será su discípulo. Pero si el maestro es un discípulo de Cristo equipado para enseñar y vivir la palabra de Dios, si el alumno, si el discípulo se prepara bien, así también será. Así también será. Entonces es importante quién es tu maestro, porque serás cada vez más como él y te aferrarás cada vez más a su enseñanza. Entonces, ¿a quién escoges para ser tu maestro? Pero no solo eso, junto con eso es importante a dónde asistís a la iglesia. Para algunos de ustedes han asistido acá mucho tiempo. Para otros están buscando una iglesia. Otros están visitando. Entonces la pregunta va a todos. ¿A qué iglesia vas? ¿Por qué has elegido esa iglesia? Y te animo, no elijas una iglesia donde la enseñanza apela a tu vida de pecado. ¿Es más fácil eso? Sí. Pero el camino a largo plazo es destrucción. No elijas una iglesia que te engaña con vanas palabrerías. No elijas una iglesia que te dice lo que te hace sentir bien. No elijas una iglesia donde la opinión del hombre tiene autoridad sobre la palabra de Dios. Donde la tradición de la iglesia es mayor que la Biblia. Donde la experiencia de una persona va más allá de lo que es la revelación de Dios. Sino al contrario, elegí la iglesia que predica la palabra de Dios independientemente de su aceptación cultural. Elegí una iglesia que explica versículo por versículo todo el consejo de Dios aplicándolo a tu vida. Elegí una iglesia que confronta tu pecado. De manera amorosa, pero lo confronta. Que te enseña con paciencia y con amor cómo debes andar delante del Señor, que exhibe las grandes bendiciones espirituales que disfrutan los hijos de Dios. Una iglesia que te guía a glorificar a Dios siendo como su hijo. Esa es la iglesia que querés. Ponete bajo el ministerio de un pastor que ve, que es un discípulo de Cristo, que te guía por la palabra con sana doctrina que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo, que es un discípulo de Cristo. Es importante quién te está predicando, es importante bajo la enseñanza de quién estás, es importante en qué iglesia estás, porque la predicación no es una cosa más en la iglesia, no es una decisión secundaria. Cuando buscas una iglesia, debes estar en una iglesia que predica sana doctrina, que predica la palabra, que predica todo el consejo de Dios, absolutamente todo. Todo lo demás es secundario. El edificio es secundario. Y tenemos un hermoso edificio que Dios nos ha dado. Es secundario. La música, secundaria. Los ministerios que tiene, secundario. Si el programa de niños es divertido o no, si el programa de jóvenes es divertido o no, secundario. Busca la iglesia que predica y ejemplifica a Cristo. Y de igual manera es importante quién te está discipulando, porque podés estar en una buena iglesia, pero ser discípulo de alguien que no te debería estar discipulando, porque llegarás a ser como él. Serás un imitador de aquel que te está enseñando todo el tiempo. Si tu discipulador es un fariseo, un egoísta, un hipócrita, aún estando en una buena iglesia, si continuamente te va a llevar a ese camino, entonces busca un discípulo que te enseñe, que ame a Dios, que crezca en el Señor, que imita a Cristo, para que junto con esa persona vos seas más como Cristo. Pero la advertencia aquí en versículo 39 y 40 no es solo a quién sigo, sino quién me sigue a mí. ¿Quién me sigue a mí? Porque así como vos debes seguir a alguien, alguien te va a seguir, quizás tus hijos. Si tenés hijos, tus hijos te van a seguir a vos. Y tus hijos te conocen mejor que todos. Vos podés venir acá a aparentar lo que quieras, pero en casa ellos saben quién sos, ¿no? Quizás un hermano nuevo en la fe. Quizás un joven. Pero al crecer como un discípulo de Cristo, ahora yo tengo que discipular a otros. Y esta es la gran comisión. En Mateo 28:19 dice que vayan pues y
hagan discípulos de las naciones. Pablo repite esto en otras palabras en 2 Timoteo 2:2. Le dice a Timoteo: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, Pablo ha recibido la palabra, Pablo le ha pasado la palabra a Timoteo, Timoteo le debe pasar a otros fieles, y esos fieles a otros fieles, y esos fieles a otros fieles, y acá estamos nosotros, ¿no? 2000 años más tarde. Entonces, yo mismo debo ser un discípulo de Cristo para después yo discipular a otros, para que ellos estén creciendo a ser como Cristo, para que un día ellos discipulen a otros. ¿Para qué todo esto? ¿Para que mi discípulo sea como yo? No. Pablo dice: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entonces soy un discípulo que ama a Cristo para que otro, cuando me está imitando, lo estoy apuntando a Cristo, para que él imite a Cristo. Vos vas a tener discípulos y van a imitar tu vida. Pero lo que tenés que decidir es ser un discípulo que ama a Cristo y vive por Cristo. Entonces este es el discipulado del discípulo. ¿Querés ser como Cristo? Busca al maestro que te guíe continuamente a él, no el maestro que te guía al hoyo. Busca la iglesia que te enseñe la verdad de la palabra de Dios. ¿Querés que otros sean como Cristo? Imita vos al Señor. Porque más que lo que decís, van a imitar lo que haces. Y así verás. Y otros verán junto con vos. Y van a evadir el hoyo. Y van a seguir en su camino a ser como Cristo. Entonces, al ver estos dos principios en esta mañana, te pregunto: ¿sos un discípulo o un fariseo? ¿Sos un discípulo fiel del Señor o un hipócrita, un fariseo? Si conoces al Señor, imitá a Él siendo como Él es. No vivas juzgando, no vivas condenando, sino perdonando y demostrando generosidad. Y quizás dices: pero vos no entendés las cosas que me hacen a mí, lo que me pasa, si todos pueden decir lo mismo. Pero nosotros tampoco entendemos todo lo que le hacemos a Dios y Él nos perdona igual. No seas un discípulo ciego. Este parece un buen maestro. Parece que guía el camino correcto. Te dice todo lo que querés escuchar y puedo hacer lo que quiera al mismo tiempo. Es un lobo vestido de oveja. No lo sigas. Y es más, en su pasaje paralelo, en Mateo 7 creo que es, Jesús dice que son lobos vestidos de oveja. Vos seguís muy de cerca al Maestro que te guía siempre al gran Maestro Jesucristo. Y al seguir a esta persona, imítalo, viví como Él, para ser cada día más como Cristo. Este es el mensaje de Jesús en esta tarde, ¿no? Que fue una tarde, nosotros hemos estado como 6 meses en esta tarde, pero no importa. Pero ha llegado a este punto crucial y también quizás crucial para nuestras vidas. Quizás el mensaje de Jesús revela que vos no lo conocés. No conocés a Jesús. Decís: sí, yo juzgo, yo condeno, yo hago todo esto y yo estoy en el hoyo ya. De ahí estoy juzgando al que está fuera del hoyo. Arrepentite de tu pecado. Cree en Cristo como tu Salvador. Cree que Jesucristo vino a este mundo, Él siendo Dios, y Él murió en la cruz por tu pecado. Y ahí tuvo los pecados de la humanidad sobre la ira de Dios sobre Él. Y murió, fue sepultado, el tercer día resucitó en victoria sobre la muerte, satisfaciendo la ira de Dios, siendo el sustituto por tu pecado. Y la Biblia dice que todo aquel que confiesa a Cristo como su Señor, que cree en Él, tiene vida eterna. Si vos no conoces al Señor, debés creer en Él como Salvador. Quizás este mensaje de Cristo revela orgullo e hipocresía en tu vida. Sos salvo, pero revela cómo estás viviendo. Entonces deja de juzgar y humillate ante Dios, dejando que Él examine tu corazón. Y de eso se trata mucho versículos 42, 41 y 42 que veremos en la próxima vez. Examinar tu corazón y que te lleve a arrepentirte y vivir para el Señor, restauración ante Él.
Y si el mensaje de Cristo revela que estás siguiendo al maestro equivocado, en la iglesia equivocada, entonces ponete bajo la enseñanza de alguien que te enseña a Cristo. Busca una iglesia que predica la sana doctrina de la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Por otro lado, si no estás juzgando, no estás condenando y estás perdonando y estás dando, primero puedes pensar en todas las bendiciones que Dios te está dando y te seguirá dando. Y si estás bajo el maestro correcto, en la iglesia correcta, creciendo en el Señor, bueno, no pienses que estás en la cima diciendo, ya llegué. No, continúa a ser cada día más como nuestro Señor. ¿Sos un discípulo fiel del Señor? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder profundizar en este mensaje de Jesucristo, su primer mensaje extenso del libro de Lucas. Qué bendición poder aprender del gran Maestro. Y cada ilustración, y cada pregunta, y cada palabra está lleno de doctrina, lleno de poder, lleno de aplicaciones para nuestra vida. Su mensaje es, como dice Hebreos, que es una espada que penetra hasta lo más profundo del alma. Porque cuando examinamos nuestro corazón, muchas veces juzgamos donde no debemos. Así como uno dice que no debemos juzgar, nosotros decimos, no, pero mi juicio es justo. Pero muchas veces no lo es. Y condenamos a otros. Y decimos que perdonamos y no perdonamos. Y decimos que damos, pero nuestro dar tiene un límite. Padre, te pido que estas palabras que penetran hasta lo más profundo del alma traigan la convicción del Espíritu Santo para que como creyentes trabajemos en estas cosas. Como creyentes no juzguemos y no condenemos y perdonemos y demos y busquemos el maestro correcto que nos lleve a Cristo y seamos nosotros mismos sus discípulos para poder discipular a otros, para llevar a otros a Cristo. Padre, te ruego que no seamos hipócritas, y a veces el hipócrita es el último que se entera que es el hipócrita, porque es tan hipócrita que no se da cuenta, sino que nos restaures, que vivamos como discípulos fieles tuyos. Te ruego, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que no conoce a Cristo como Salvador, que obres en su vida, que hoy sea el día de arrepentimiento y fe en Cristo para vida eterna. Te damos gracias nuevamente por tu palabra, te damos gracias que nos permites estudiar tu palabra, meditar en tu palabra, cavar profundamente en tu palabra, encontrar los tesoros, y ahora tenemos la oportunidad de vivir según ella para la gloria de tu nombre. Cuán bendecidos somos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.